45 auditorías que se han realizado a la refinería de Dos Bocas, en la que señalábamos una investigación de Nancy Flores y también una entrevista que sostuvo con Rocío Nale, donde habló exactamente de cuánto es el costo real, qué significa la construcción de esta nueva refinería. Ya tenemos con nosotros a Nancy Flores. Buenos días, Nancy, bienvenida para hablar sobre este tema, pues muy importante que estamos presentando el día de hoy a la audiencia. Buenos días, Sosimo Camacho. Buenos días a los compañeros de la producción y también buenos días, muy buenos días a nuestra audiencia. El día de hoy les vamos a presentar este trabajo. Pues ya saben que yo aquí incorporándome a la mesa, pues un poco tarde porque vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde pues damos clase ahí en esta Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues sí, el día de hoy vamos a hablar de Dos Bocas, este proyecto que se está realizando allá en Tabasco, uno de los proyectos más importantes, más fundamentales para sobre todo garantizar la soberanía energética de nuestro México en un contexto además donde se adelanta México a lo que ya otros países tuvieron que empezar a hacer luego de la pandemia de COVID-19. Recordar que sobre todo estos países de primer mundo, sobre todo los europeos, pues estaban ya en su proceso de descarbonización y ahora pues están involucionando a partir de lo que ha pasado con la pandemia y también la guerra entre Rusia y Ucrania. Y vamos a hablar de este proyecto de la refinería Dos Bocas que se está construyendo en Paraíso, Tabasco, una obra que es impresionante. Estuve allá el fin de semana, el sábado, en la refinería de Dos Bocas y es de verdad una obra impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que lleva 2 años de construcción y también que se hizo en contextos muy difíciles para no solamente México, sino para el mundo, en contextos donde la pandemia de COVID-19 pues paralizó a todas las industrias a nivel global. No solo se trata de que en México se hubieran pues establecido estas obras, estos megaproyectos como pues de seguridad nacional y con ello se hubiera permitido continuar la construcción, sino que esta obra particularmente dependía de insumos y sobre todo de estas grandes edificaciones que venían de otros países, que venían del extranjero y pues toda esta industria se paralizó y aún así Dos Bocas pues va pues bastante avanzada. Es absolutamente impresionante esta refinería de Dos Bocas. Se trata a su vez del proyecto más auditado del gobierno federal, así lo dice la secretaria de Estado, la secretaria de Energía, Rocío Nale García, pues justamente en referencia a estas 45 fiscalizaciones internas y externas que ha recibido la obra. Todas estas, dice en entrevista con Contralínea la secretaria Rocío Nale, han salido limpias. Además prepara ya el libro blanco, tiene todo un cuarto donde almacena cada documentación que se genera en Dos Bocas. Es también un cuarto imponente en el sentido de toda la documentación que ahí se resguarda. Y se generaría este libro blanco cuando se concluya ya este proyecto tan importante de la administración federal. También en esta entrevista que le hicimos a Rocío Nale, pues ella habla del Consejo de Administración de Pemex, que este es el que ha autorizado absolutamente todo lo relativo al presupuesto y refiere que el costo de esta obra es por 11,900 millones de dólares. Ese es el costo y no los 20,000 millones de dólares que han dicho algunos medios de comunicación. Van oscilando entre los 18,000 millones de dólares y los 20,000 millones de dólares. Son las cifras que se han manejado en algunos medios de comunicación. Ella explica que no es así, que el costo de estas obras asciende a 11,900 millones de dólares y también explica que hay otros gastos asociados, algunas obras asociadas por alrededor de 1,800 millones
de dólares, y también todo lo concerniente a la operación y arranque por unos 750 millones de dólares. Vamos a ver un primer fragmento de la entrevista que sostuvimos con Rocío Nale el sábado allá en Dos Bocas, donde precisamente habla pues de estas 45 auditorías que ha recibido la refinería de Dos Bocas hasta la fecha, y también habla de esta campaña de desprestigio que ha enfrentado en los medios de comunicación, una campaña que se ha centrado pues no solo en la refinería Dos Bocas, sino que prácticamente en cualquier proyecto que encabece el presidente López Obrador. Vamos a escuchar a Rocío Nale García. No es justo para los millones, o más bien dicho, para los miles de trabajadores que han hecho esta proeza, porque es una proeza, que una pluma ligera o una boca suelta nada más aviente lo que sea sin saber todo el trabajo que hay atrás, el esfuerzo, el sacrificio y los recursos bien aplicados. Los recursos de la nación, los recursos del Estado, aquí están, ya los vieron ustedes. Ahí está una refinería, ahí están los equipos, ahí está todo. No como antes, que anunciaban alguna obra y no se hacía ni la obra y el dinero volaba. No, aquí está. Y la generación de empleo y el factor multiplicador. Entonces, sí es irresponsable y es mezquino quien no quiera reconocer, o quien antes de decir, oye, tengo esta información, puedo corroborarla, nada más escriban. Pues es terrible. Entonces yo por eso les agradezco a ustedes que estén aquí, que hayan dicho, a ver, queremos ver qué hay, queremos ver cómo está esta obra, qué tan ciertos son esos números que alguien dijo, porque todos los días dicen diferentes números, sin base, sin nada. Es que me llegó este papel, como si un papelito matara las 45 auditorías que se han hecho. Pues no puede ser. Entonces nosotros pues vamos para adelante, y lo mejor es que estamos dejando gente capacitada. Ver a los jóvenes que dicen, yo no tenía empleo, yo ahora soy soldador, ahora tengo la especialidad de tal cosa, porque adentro las empresas los están especializando, calibrador, de diferentes cosas. Entonces es maravilloso lo que Dos Bocas ha traído para México, ha traído para la zona, y somos pues referencia internacional. Secretaria, en 2023 ya van a producir. Sí, eso es indiscutible, lo tenemos como meta, y nosotros queremos que en diciembre podamos meter el primer barril, estamos trabajando muy fuerte para eso. Entonces queremos. ¿De qué depende? Bueno, depende de proveeduría, pero ya la tenemos, la tubería que está llegando, y es trabajo de 24 horas, ya es estar apretando tuercas, estar pues todos haciendo nuestro esfuerzo, viendo dónde podemos. Entonces en eso estamos. Hay las palabras de la secretaria de Energía, Rocío Nale García, y vamos circulando por uno de los caminos cercanos a la refinería de Dos Bocas, que forma parte de esas obras asociadas, de las cuales pues nos ha indicado en esta entrevista se han gastado alrededor de 1.800 millones de dólares también en estas obras asociadas. Esta pequeña carretera, esta pequeña vía de acceso a Paraíso Tabasco, que es un municipio muy pequeño, pues se tuvo que reforzar con concreto, porque por ahí pasaban y siguen pasando algunos de los transportes que trasladan esta maquinaria tan pesada. Forma parte de esas obras asociadas también uno de los puentes que quedan por esta zona cercana a la refinería de Dos Bocas. Y también decir acerca de estas 45 auditorías que se han aplicado al proyecto, 20 de ellas son por parte del órgano interno de control que depende
depende de la Secretaría de la Función Pública, 23 son de la Auditoría Superior de la Federación y las otras 3 son de la empresa transnacional KPMG. Estas forman parte de las fiscalizaciones que ha recibido el proyecto, y la propia secretaria pues nos dice que el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, se metió directamente él a revisar este asunto precisamente por la importancia de este proyecto. De forma directa ha auditado el secretario de la Función Pública Dos Bocas. Sósimo, pues con esto empezamos la exposición de esta entrevista que le hicimos, larga entrevista, hay que decirlo, que estuve horas allá en Dos Bocas recorriendo este lugar. Y no acabé, por supuesto que no acabé, y una parte se hizo en automóvil, otra parte se hizo caminando a pie, y es realmente cansado, y por supuesto que no se acabaría en un día porque pues es una obra tan grande, tan importante, que no se recorre ni mucho menos en un día. Tendríamos que haber quedado ahí, yo creo unos 3 días para recorrerla completa. Sin embargo, bueno, aún así lo que se puede observar es muy importante. Así es, te ha señalado que, bueno, ha precisado lo que ya comentabas, que son 11.900 millones de dólares lo que tendría como costo real esta refinería, este monto que no incluye impuestos. Ya con impuestos sería alrededor de 13.800 millones de dólares que finalmente retornarían al erario público. Nancy Flores. Exacto, esto forma parte del presupuesto que se ha destinado ya a la refinería de Dos Bocas. Hay que recordar también, y eso también lo conversamos con la secretaria Rocío Nale, que esta obra se planificó a inicios de 2019, justamente arrancando el gobierno del presidente López Obrador. En ese momento no existía la pandemia de COVID-19, tampoco existía la crisis provocada por la guerra en Ucrania y Rusia, entre estas dos naciones, que ha derivado pues en el aumento de costos de todo tipo, desde los insumos materiales como es el propio acero hasta por supuesto todo lo que tiene que ver con la transportación marítima sobre todo. Entonces, bueno, ella confirma que el presupuesto original del proyecto de Dos Bocas pues se estableció en 8.915 millones de dólares sin impuestos. Sin embargo, bueno, estas condiciones a nivel internacional han impactado en los precios de absolutamente todo, toda la cadena de suministro para Dos Bocas, además, por supuesto, de los retrasos que se tuvieron que vivir, porque, pues ya lo decíamos, una cosa es que en México se declararan como obras prioritarias, como obras e incluso de seguridad nacional, y otra cosa es que en los demás países pues se abriera esta productividad. Hay que recordar que en muchas de estas naciones se vivieron confinamientos mucho más estrictos que en nuestro país, incluso con todo el tema de los pues de sancionar a la población en caso de que rompieran esta cerco sanitario. Entonces, pues todo esto ha impactado, y pues ella lo que nos dice es que esos 11.900 millones de dólares se pueden ver en el proyecto original, cuya construcción pues consta de 17 plantas de proceso, 90 tanques de almacenamiento de productos, así como del sistema de cogeneración de vapor y electricidad. Todo esto se ha construido a cabalidad, señala la secretaria de Energía, Rocío Nale. Y Sósimo, ¿qué te parece si vemos un segundo fragmento de la entrevista que le hicimos a la secretaria de Energía? Este segundo fragmento vamos a ver cómo se observa la refinería desde una altura de más de 80 metros. Estábamos en una de las estructuras más altas de la refinería de Dos Bocas, y desde ahí pues se indica la secretaria que ahí está el dinero de los mexicanos y las mexicanas. Vamos a escuchar cómo lo dice. Por eso sale a la defensa, porque está diciendo, a ver, espérense, a ver, y la otra cosa, aquí está el dinero de los mexicanos, aquí está el dinero que se le ha dado al proyecto, aquí no hay un solo peso que no esté, que digan, ¿dónde está todo el dinero? Aquí está.
está la proveeduría nacional y la proveeduría internacional también. Al inicio de esta declaración, la secretaria se refiere a la defensa que ha hecho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina públicamente al proyecto de la refinería Dos Bocas, cuando ha indicado que pues si ha habido algún costo adicional, todo el recurso está ahí, que nadie se lo ha robado y por supuesto que Rocío Nale no se lo ha robado, ha dicho el primer mandatario mexicano. Ella se refiere a esa parte de la defensa del presidente López Obrador y luego indica, pues aquí está cada peso que se ha invertido por parte del erario de la nación. Así es, bueno, pues importante estas declaraciones también en el sentido de que si ha habido aumento de costos, como ya bien has comentado, Nancy Flores, no es porque el proyecto no haya contemplado algún tipo de situación o que dinero se haya desviado a los bolsillos particulares de alguien, sino que los propios insumos pues se han ido encareciendo por estos dos hechos que habíamos ya comentado, que tiene que ver uno la pandemia de COVID-19 y el otro la guerra en Ucrania, que han sumido al mundo entero en una crisis y en una inflación que es precisamente el alza de precios que no ha podido ser contenida de manera absoluta por todos los países, aunque, bueno, pues hay precisamente los esfuerzos para que eso ocurra en cada una de las naciones y eso ha permitido que, pues tampoco se eleven. La verdad es de que pudieron haberse elevado todavía más los costos con respecto de esta refinería. Muchos trabajos se empezaron a hacer antes de que se desatara toda esta situación económica mundial, tanto los trabajos, por supuesto, físicos de las labores, pero también la adquisición de insumos. Hay que recordar que este proyecto original incluía la construcción de 17 plantas de proceso y 90 tanques de almacenamiento de productos, así como el sistema de cogeneración de vapor y electricidad. Ha dicho en esta entrevista que sostuvo con Nancy Flores, la secretaria de Energía, Rocío Nale, que todo esto se construyó ya a cabalidad. Así es, Sosimo, y sobre todo que pudimos estarlo observando en estos momentos. La refinería se encuentra en otra etapa que es la interconectividad, esta etapa donde todos los tubos que implica, lo voy a decir así porque no me sé los términos de los ingenieros y las ingenieras, pero todos estos tubos se empiezan a conectar y empiezan ya pues a generar esta conectividad entre plantas y también entre la zona de las bombas y los tanques. Toda una obra impresionante y también ver a la secretaria en acción, porque mientras iba en este recorrido explicando pues de qué planta se trataba o de qué zona estábamos visitando en esos momentos, aprovechaba para hablar con los representantes de las empresas contratistas, entre ellas está ICA, está Samsung y con ellos se detenía para no solo preguntarles cómo van, sino sobre todo para regañarlos en algunos momentos. Hasta la verdad es que se sentía cierta incomodidad porque estábamos ahí presentes nosotros también grabando y los representantes de estas compañías recibían los regaños de la secretaria, desde el hecho de por qué no habían pavimentado ciertas zonas hasta el hecho de que los tenía que estar presionando para que se apuraran con algunas obras que ya tenían que estar desde una semana antes o algunos días antes. Entonces es parte del recorrido que hicimos y también recordar que pues la propia secretaria nos comenta que más de 43 grandes embarcaciones arribaron a este puerto de Dos Bocas para desembarcar estos equipos que se confeccionaron en el extranjero. Entonces sí, estas 17 plantas, los 90 tanques y esferas, pues ya están ahí colocados. Ahora ya nada más falta que se interconecten para que en diciembre de 2022 ya empiecen con estas pues primeras acciones, y ella nos decía para 2023 ya va a existir este primer barril que pues surja de esta refinería Dos Bocas. También decir que esta refinería está pensada para el crudo más pesado, el crudo maya, que es el que se produce precisamente en nuestro país para refinar este crudo pesado que trae mucho azufre y que trae en algunas ocasiones también contaminantes de nitrógeno.
hidrógeno. Todo eso nos lo platicaron algunos ingenieros que estaban presentes pues en este recorrido tan, digamos, de alguna manera exhaustivo, muy rápido, relámpago, iban comentándonos todo esto. ¿Qué te parece, Sósimo, si vemos un tercer fragmento donde precisamente visitamos el área donde se encuentra toda la documentación que va a formar parte del libro blanco? Será un trabajo también exhaustivo y de mucha síntesis el que nos presente la Secretaría de Energía acerca de esta refinería Dos Bocas. Vamos a verlo. Está lo ambiental, estos son de concreto, esto es estimaciones, esto es reportes mensuales, esto es de Say Heavy, es de las esferas de almacenamiento. Y bueno, continuamos. Pero todavía cuando se cierra el proyecto, se duplica esto. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que faltan 3 pesos o que sobran 3 pesos, les digo, sí, está bien. ¿De dónde? Si nosotros llevamos un control. Entonces, pues aquí se está preparando, tenemos gente aquí trabajando especial para el archivo, los ingenieros por área que los tiene muy bien aquí el ingeniero Cornejo. Entonces, lo humanamente posible, ¿listo? Es la refinería. Vino ya el presidente, lo vio y dijo, miren, ahí está. Se les dije, revísenlo. Sí, entonces Colmenares se ha portado muy bien, nos ha mandado gente y le digo, si a mí me piden un papel de México no se los voy a enviar. Mejor que vengan, claro, y que vean, pues, si no, ¿cómo? ¿Y este libro blanco cuándo lo entregaría? Cuando se cierre el proyecto. Y queremos cerrarlo lo más inmediato posible, pero no nos presiones tanto, ¿sí? Cuando se cierre el proyecto es cuando quedará listo este libro blanco, y también hace referencia a la secretaria Rocío Nale a David Colmenares Páramo, el auditor superior de la Federación, en este recorrido por esta zona donde se encuentra todo este archivo documental de la refinería Dos Bocas. Pues en esa misma área se ha generado un escritorio para la Auditoría Superior de la Federación, para que ahí trabajen auditores y fiscalizadores directamente con todos estos documentos para pues seguir con esta fiscalización tan importante. Ella nos habla de 45 auditorías hasta la fecha, de las cuales 23 corresponden precisamente a este órgano dependiente de la Cámara de Diputados. Y de destacar, Nancy Flores también lo que señaló Rocío Nale, lo que te dijo, es que si se construyera actualmente esta obra, pues su costo ascendería a más de 30,000 millones de dólares. Por eso comentábamos también hace un momento que pues en realidad este encarecimiento ha tenido que ver con pues que se ha disparado la inflación a nivel mundial, y que por eso es que hay un costo mayor que el que se había proyectado, pero es un costo en realidad, pues podremos decirlo que incluso marginal, en el sentido de que se pudo hacer compras y se pudieron iniciar los trabajos antes de que se desatara toda esta inestabilidad económica a nivel mundial. Y también pues destacar esta parte, Sósimo Camacho, acerca de que muchos países están regresando a combustibles fósiles, y por eso hay esta urgencia de generar refinerías, de empezar a mirar nuevamente a la refinación como un área estratégica ante conflictos, sobre todo bélicos. Parte de la crisis que está padeciendo actualmente Europa tiene que ver con su dependencia hacia el gas de Rusia. Este cierre de válvulas que no calcularon, que uno no se imagina por qué razón no calcularon estos países que integran la OTAN, que sería pues una de las repercusiones de la guerra, pues precisamente ocurre que muchos de estos países miran hacia los combustibles fósiles y sobre todo hacia su
soberanía energética, y por eso hay una gran demanda en estos momentos de construir nuevas refinerías, hacerlo lo más rápido que se pueda. Históricamente estas refinerías se construyen en más de 5 años, en más de 7 años, eso nos lo dijo la propia secretaria Rocío Nale, pero también los ingenieros ahí presentes, que en el mundo estas refinerías no se construyen tan rápido, y menos cuando son de forma integral. Nos explicaban que en el caso de las otras 6 refinerías que posee Petróleos Mexicanos, pues arrancaban no de forma integral, sino simplemente se construían algunas de estas plantas y luego se les iban añadiendo las siguientes plantas que conforme se iba necesitando, conforme el propio crudo iba generando ciertas condiciones, ¿no? Si venía con mayor azufre, si venía con más nitrógeno, perdón, se iba necesitando una planta distinta, catalizadora, y en ese sentido se empezaban a construir. Entonces, si se viera como el tiempo en el que se construyeron, pues diríamos alrededor de 10, 15 años. Esta lleva 2 años, donde además hemos vivido en una situación de pandemia. De verdad que es importantísimo el trabajo que están haciendo, sobre todo ingenieros e ingenieras mexicanos y mexicanas. Ese es el valor. La verdad es que yo percibía en los propios trabajadores, en los ingenieros que nos acompañaban durante todo el recorrido, las ingenieras, veía, Sósimo, este orgullo, esta circunstancia importante de revisar que en México se pueden hacer cosas muy bonitas y al mismo tiempo muy efectivas para garantizar la soberanía energética. Vamos a ver ahora un cuarto corte de esta entrevista que sostuvimos con Rocío Nale. Es justo también de esta área más alta que pudimos visitar. Subimos en un elevador industrial. La persona que nos hizo el favor de operar este elevador, que es el que opera de por sí este elevador, nos preguntaba a qué área van y la secretaria ordenó que fuéramos a lo más alto. Entonces ahí estábamos a más de 80 metros de altura. Eso sí, la verdad que sí, un poco de vértigo se sentía, el aire se sentía muy fuerte, pero interesante ver desde este lugar. En este corte ella habla, la secretaria de Energía habla de que la oposición solo construyó una triste barda. Para no impactar visualmente con todo. Entonces ya vieron la barda popular de frente. Ahora ya vieron la barda perimetral de rejilla y aparte hicimos la barda de concreto que van a ver en otros sitios. Eso es lo que menos hablamos. Cuando la oposición fue una triste barda. Pues sí, no olvidar que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se planteó construir la refinería Bicentenario y lo único que hicieron fue una triste barda, en efecto, y esa nos costó una millonada. Tampoco hay que olvidarlo, más de 1,000 millones de pesos se destinaron a esa triste barda que nunca se construyó la refinería Bicentenario. Pues sí, ahí está, pues las diferencias también, Nancy Flores, cuando se piensa que se está trascendiendo, que se está trabajando por una transformación del país. Hay que considerar también esta situación en el sentido de que pues en el caso de Felipe Calderón, un presidente totalmente deslegitimado, un presidente que sabía que no había ganado la elección de 2006, que trató de ganar cierta legitimidad con su supuesta guerra contra el narcotráfico y que anunció la construcción de una refinería que terminó en eso, en un desastre porque no nada más es que se hayan robado el dinero, no nada más es que esa barda, se haya construido una barda a tal nivel de sobreprecio, sino que además se dejó de hacer ciertos bienes que requería la nación, pues para prevenir crisis, para fomentar la soberanía energética. Si México contara con esa refinería, pues desde ese entonces también habría otras posibilidades, pues de generar esto que ocurrió después, los gasolinazos, etcétera. Entonces, no nada más es el robo, sino también es que, pues hay una falta de displicencia, de negligencia y de desprecio a la población. Simple y sencillamente anuncian que van a hacer una refinería, terminan haciendo una barda y no pasa nada.
Así es, Osimo. Y pues también vamos a ver parte del recorrido que hicimos ya en automóvil, en una de las camionetas, precisamente donde viajaba la secretaria Rocío Nale, justamente para ver cómo se encuentran estas obras ya en tierra. Vamos a ver este primer fragmento donde pasamos por la planta de hidrógeno. Mira, todas las ahorita de arriba te voy a explicar cómo es la integración. Acá a la izquierda, esta es la planta de hidrógeno. También la trae ICA. Vean estos hornos, estas torres, todo esto, pues se mandó a hacer a muchas partes del mundo. No hay quien nos haga esto aquí en México. Todavía traemos grúas donde se están colocando tuberías arriba. Es la integración. Ah, mira qué bueno que ya va avanzando en la pavimentación. Sí. Vean todo el rack. Pues ahí vemos parte de la explicación que nos va dando durante el recorrido que hacíamos ya en automóvil, porque pues sí es muy pesado recorrer toda la refinería, de hecho imposible hacerlo en un solo día, y en ese momento pues estábamos visitando esta zona donde está la planta de hidrógeno. Y también destacar esta otra parte de la integración. En este momento se encuentra la refinería de Dos Bocas en la etapa de integración, donde se van conectando todos estos tubos. Veíamos ahí también el tamaño de los tubos. Hay tubos pequeños, pero hay otros que también son impresionantes. En un segundo video vamos a ver precisamente esta digamos, infraestructura que se va conectando, socio. Pues como dices, como bien comentas, Nancy Flores, pues impresionante este tipo de obras siempre que requieren de el concierto, pues de un grupo de ingenieros importante que además se tienen que coordinar para la realización de todos los trabajos y para la coordinación con las demás empresas que participan en una obra pues tan grande. Ya veíamos prácticamente toda esta nave que se había destinado para resguardar los documentos que tendrán, se constituirán como el libro blanco, es decir, pues es prácticamente pues contratos, proyectos de cada situación en particular que involucra todo este megaproyecto. Entonces, pues sí, es una obra pues muy, como decíamos, muy grande que además se está construyendo, como bien comenta, pues prácticamente en tiempo récord. Y Sósimo, totalmente en tiempo récord. Estábamos viendo en pantalla algunas de las imágenes que tomé precisamente durante el recorrido a Dos Bocas. Ahí estamos viendo el centro de control, que es uno de los más avanzados en el mundo, si no es que el más avanzado. En este momento estamos viendo imágenes de los laboratorios que también ya están pues muy avanzados y que forman parte. Esta es parte de la construcción ya por fuera de la propia refinería, de vista desde arriba, desde 80 metros de altura. También hay algunas vistas de los racks. Esta es la cabeza que te recibe al llegar ahí a la refinería Olmeca. Esta parte se llama la Plaza de la Cuarta Transformación, muy importante, donde se pretende abrir incluso a eventos cívicos del propio municipio de Paraíso, que es tan chiquito que no tiene una plaza así donde se pueda ver. Aquí es la entrada de la refinería vista ya desde dentro. Justamente se ve ingreso a la refinería, un auditorio que también ya está construido para con capacidad de más de 80 personas. Este es el área de comedor. Importante revisar que en esta refinería de Dos Bocas hay un área de comedor con su cocina. Esta es la cocina industrial que tendrán los trabajadores de Petróleos Mexicanos, que son gastos que no se ven. Esta ya es el área de oficinas administrativas. Justamente dimos un recorrido por ahí, parte de los jardines. Esta es una refinería muy bonita con jardines muy bonitos. Incluso ya hay unos 3 pavos reales, si no me equivoco. Hay una comunidad de gansos, de patos. Está muy bien cuidada, tiene sus áreas de jardines, tiene sus áreas verdes. Importante ver que no necesariamente tienen que ser refinerías grises, como una zona muy industrial. Está muy adaptada
Y en uno de los videos se podía ver que en una de las bardas perimetrales en realidad ya son los manglares, o sea, prácticamente se observa ahí toda el área verde. Vamos a ver otro de los videos donde hacemos recorrido en la camioneta y vamos pasando por las subestaciones eléctricas y también por la coquizadora. Enfrente ve todos los racks, estos amarillos son los puentes. Los vas a ver, ven los racks ya cómo van las tuberías, son camas que van tuberías por todo este lado. Esa es la integración. Amiga, sí, ya Samsung dijo, voy a pavimentar, porque les dije, ¿y esa área qué? Metieron tierra para la grúa, ¿verdad? Sí. Esta parte acá a la derecha es la planta coquizadora. Estas son subestaciones eléctricas, son 39 subestaciones eléctricas, estos edificios que se ven con ladrillo. En toda la refinería hay 39. Sí, acá a la derecha, vamos acá a la coquizadora. Esta parte de acá de la izquierda es gasóleos. Mira todo el... Sí. ¿Qué están montando? ¿Por qué llegué aquí? Ah, el horno faltaba. ¿Y la chimenea ya la pusieron? Ya. Ok. Ahí podíamos observar de forma directa todo el trabajo que se está haciendo de integración ya entre estas plantas, 17 en total que se han construido, y también la propia coquizadora que va a refinar todo el desperdicio ahí mismo. Por eso se trata de un proyecto integral, porque todo se hace ahí mismo y todo va a estar listo en cuanto ya se acabe la integración, que se espera esto concluya en diciembre. A partir de entonces ya todo integral, no va a requerir esta planta, esta refinería de Dos Bocas, hacer o construir en el futuro más cosas, porque ya está avanzado todo y pensado de forma integral, Sosimo Camacho. Así es, y todo lo que has podido mostrar, Nancy Flores, pues un costo prácticamente de 10,600 millones de dólares. Ahí es donde están los recursos. Falta, por supuesto, el último tramo, que, como bien ha señalado, será por 11,900 millones de dólares, el costo final de todos estos trabajos. Y que, bueno, pues es una obra, como decíamos, monumental, Nancy Flores, realizada en tiempo récord, y por supuesto que estaremos pues atentos a que, en efecto, y todo parece indicar que así será, empiece a refinar ya petróleo para la economía nacional el próximo año. Hay que recordar también que esto era un terreno pues que se tuvo que limpiar, que se tuvo que generar una base de concreto de más de 5 metros hacia abajo. Hay más cemento abajo que arriba, nos decían los ingenieros e ingenieras presentes, y que todo este tema pues parece que no existía cuando se critica la obra, pero ha sido un trabajo impresionante. Vamos a ver un primer corte donde, a través de fotografías que forman parte de una exposición ahí mismo en una de las zonas que se ha preparado para recibir a estudiantes de nivel preparatorio y también de nivel universitario, sobre todo a los futuros ingenieros e ingenieras, pues justamente hay toda una historia fotográfica en esta área donde esperemos se abra a la sociedad y sobre todo a los estudiantes de estos niveles. Justo nos habla precisamente de estos momentos importantes para la refinería Dos Bocas. Y aquí es cuando nosotros empezamos a dragar. Estoy hablando de 2019. Acá en esta parte se ve cuando llega la draga, y desde aquí, con estas líneas flotantes, envía hacia acá la tierra y agua. Estoy buscando la solución de desasolvar todo el canal de navegación del puerto. Y es el mismo calado, porque es el mismo calado que utilizamos para traer grandes barcos con los equipos, que ahorita vamos a ver el tamaño de los equipos. Aquí
Aquí se ve, por ejemplo, una de las maquinarias donde se depositaba el producto, la arena, y cómo se iba extendiendo. El agua bajaba a unos canales que hicimos allá adentro para... Por eso decían, se está inundando. Claro, estábamos nosotros trabajando. Y luego acá... es esta. Esta es abril del 2020, hace 2 años. Es esta foto. Queda así la plataforma y empezamos a trazar calles. Por eso cuando te digo, aquí están las oficinas, no teníamos nada. 2020. Es ese cuarto de control. Bueno, aquí es. En este momento donde estamos aquí, así. Pero aquí está. ¿Eran terrenos federales o de... Era de Pemex. Ah, era de Pemex. Era de Pemex, fíjate. Ahí donde señalan que ahí está el cuarto de control es donde estábamos en esos momentos ya dentro de los edificios, pues disfrutando de estas obras que pues no existían anteriormente. Y Nancy Flores, pues de destacar también la participación del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, que reconoce la propia Rocío Nale, ha señalado que aunque ella, bueno, que también tiene por supuesto la facultad en las decisiones relacionadas con esta obra, es un órgano colegiado que ha aprobado todos los presupuestos en esta suerte, pues sí, que también de coordinación entre la cabeza de sector, que es la Secretaría de Energía, y ya de manera particular Petróleos Mexicanos. Vamos a continuar con esta trayectoria en la historia de la refinería que nos va narrando la secretaria de Energía, Rocío Nale, a través de estas fotografías que se encuentran en esta área. Y el sonido que se escucha de fondo es porque precisamente al fondo hay un proyector donde los estudiantes podrán estar accediendo a esta información específica de cómo se construyó la refinería, pero sobre todo se le ha pedido a la Secretaría de Cultura que realice un trabajo videográfico de esta cultura olmeca para que también se lleven este conocimiento, este bagaje los estudiantes que visiten esta zona. Vamos a continuar. Ese de pilas, esta por ejemplo es cómo se tuvo que montar todos los andamios aquí, todo este trabajo. Aquí esta es una foto de cómo recibíamos aquí, estos son barcos que están llegando, ahorita vamos a ir y pasamos este puente que también hicimos este puente. Esto es una imagen de cómo recibíamos para meter a la refinería los equipos. Esta es una foto de uno de los primeros módulos que llegaron aquí de las plantas, cruzaron todo el Pacífico, de punta a punta para acá. Un edificio. Sí, sí, sí. Esto es cuando ya empezamos a mover. Esta es la grúa de las grúas más grandes del mundo. Este es el equipo más pesado. Este equipo pesa 2.300 toneladas. 2.300. Sí, y esta es para 3.500 toneladas. O sea, había 1.000. Sí, esta es una grúa que se trajo de Holanda. De Holanda. Esta es una grúa que se trajo de Son de Holanda. las 3 grúas más grandes. ¿Y eso qué es? ¿El aparato qué es? Ese es precisamente un reactor, Un reactor. de una planta, la planta catalítica, la ya muy mencionada, ¿no? ¿Ese de dónde viene? Ese de Corea. De Corea. Corea del Sur. Corea del Sur. Es el Corea del Sur. Este es el izaje de una torre atmosférica, cómo estábamos levantando la torre para colocarla. Es que son maniobras, ahorita van a ver ustedes allá, sí, no, son maniobras impresionantes. Esta es una foto de la terminal de almacenamiento que hicimos, 90 tanques, o sea, y vuelvo a decir, 2 años, 2 años. Y ya, esta es una foto aérea de donde ya se ven, este es el parque, estas son las áreas, acá están las plantas, allá está este ya es una foto aérea de, Más reciente. sí, de junio se hizo esta foto.
Platicábamos también con los ingenieros e ingenieras ahí presentes de las dificultades que tiene el propio ambiente ahí en Paraíso Tabasco. Hace un calor impresionante. A nosotros nos tocó visitar la planta en un día nublado y aún así se sentía un calor impresionante. Y lo que nos decían es que era terrible al principio cuando apenas estaban cimentando, cuando apenas estaban pues generando esta placa, esta plancha para empezar a construir, porque las temperaturas oscilaban en los 40 grados. Se tuvieron que generar algunos techumbres para que los trabajadores se pudieran estar hidratando, y algunos de ellos tenían que estar yendo cada 20 minutos a tomar agua porque era demasiado desgastante estar trabajando en estas condiciones. Paraíso Tabasco de verdad pues es un paraíso por toda la vegetación que tiene, pero por lo mismo es una zona pues muy cálida, muy húmeda, y en ese sentido si nosotros lo sentíamos aún teniendo un día nublado, imagínate en los días de más calor social. Así es, me imagino que además sofocante en el sentido de la humedad, no es un calor seco que a lo mejor, también es muy severo, pero se puede mitigar con estas barreras precisamente techumbres que se pudieran hacer, pero el calor sofocante, bueno, pues no hay manera a veces de mantenerlo a raya, sino es que ya cuando se tiene una construcción precisamente adecuada para ese tipo de cosas. Muchos expertos y expertas han acompañado este proyecto, sobre todo personas mayores de la tercera edad que tienen un conocimiento muy importante acerca de este trabajo de cómo construir refinerías. Entre ellos, por supuesto, estuvo presente el ingeniero José Alberto Celestino Sisax, quien lamentablemente falleció el 24 de agosto pasado, un experto en la construcción de refinerías, muchos años trabajó en Petróleos Mexicanos, lamentablemente falleció. Otro ingeniero que ha acompañado a este proyecto, también un ingeniero muy importante con muchísima experiencia en Petróleos Mexicanos, que ha estado presente en la construcción prácticamente de todas las refinerías, es el ingeniero Antonio Serna. También estuvo presente en este recorrido el ingeniero Antonio Serna, quien nos explicaba pues cómo es diferente. No se puede comparar la construcción de esta refinería Dos Bocas con las otras, porque las otras no se pensaban de forma integral, se van construyendo poco a poco, y esta se ha pensado de forma integral y además ha estado en un tiempo récord. Y también estuvo presente el director general del Instituto Mexicano del Petróleo, el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, quien nos explica en frente de un área de maqueta justamente cómo opera, más bien cómo va a operar la refinería Dos Bocas. Vamos a escucharlo. Que son para esos productos de intangibles contaminantes, que básicamente son hidrotratamiento. Luego tiene una sección para destruir un residual que se produce aquí cuando se genera el combustorio, se destruye en esa planta. El pesado. Pesadora. Lo más pesado, el bagazo de la naranja, ahí se exprime y se transforma en gasolina en esa planta. Y luego ya vienen los procesos muy importantes que son los de conversión. Procesos de conversión donde algunas fracciones del petróleo se les dan propiedades para que sean combustibles de alto valor. Por ejemplo, el corazón de la refinería es importante, porque transforma una gran proporción de la fracción de crudo en gasolina de alto octano, digamos la catalítica. Y bueno, todo el conjunto, y bueno, algunas plantas auxiliares para tratar. ¿Esto va a poder refinar todo tipo de petróleo? Está diseñado solamente para crudo, no para crudo pesado. Crudo pesado, Crudo maya. Tiene disponible del otro lado de nuestro río. Está la terminal marítima. Ahí aproximadamente se reciben y se envían, se exportan más de 1 millón de toneladas. Vamos a continuar. Y así como dice la secretaria Rocío Nale, vamos a continuar, también vamos a continuar aquí más aceleradamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver otro video donde estamos justamente en el centro de control, que es uno de los más avanzados, es prácticamente igual al de la India. La planta 2, la planta 3, viene el área de almacenamiento, viene el área de recepción, viene el área de despacho.
O sea, aquí se va a controlar toda la refinería. Ninguna refinería de México tiene esto. Este es hoy por hoy, es el puerto de control más moderno de todo el mundo. De todo el mundo. De toda la refinería. Esas luces verdes, dependiendo de la situación que se esté enfrentando, cambiarán de color. En este momento se veían verdes, pero también estarán en amarillo y también en rojo, que ya serían algunas señalizaciones que pues implican cierta situación de alerta para la refinería de Dos Bocas. Todo se va a controlar desde ahí. De hecho, esta refinería está pensada y tan avanzada tecnológicamente que será operada por alrededor de 1,300 trabajadores de Petróleos Mexicanos solamente. Nos parecía que era un mundo, una cosa gigante, para que solamente 1,300 trabajadores estén ahí físicamente, pero nos decían sobre todo porque esta parte del centro de control será donde se tomen las mayores decisiones y todo esto es porque la automatización y también la tecnología lo permite. Así es, y también tuvieron la oportunidad de ver las áreas verdes de esta refinería, que como bien ya anunciabas hace un momento, bueno, pues son abundantes, son importantes ahí. Todo esto es el área administrativa, toda esta calle, van a ver ustedes que es área administrativa. Todo lo que ustedes ven prácticamente se ha construido en 2 años, porque tuvimos un año de preparación del sitio, de relleno. Esta es una plataforma. Ahí se alcanzaban a ver algunos de los parques. La verdad es que no es la mejor de las tomas, pero tuvimos que sintetizar prácticamente todos estos videos, porque si no, pues nos llevaríamos todo el día también presentándoles todo el material gráfico que recogimos. Vamos a ver en un otro video, en otro corte, el área que corresponde a las esferas. Estos 90 tanques, 90 esferas que van a pues generar el mayor almacén para Petróleos Mexicanos. Antes era pues justamente el de Salina Cruz, ahora será Dos Bocas, la mayor área de almacenamiento. Vamos a ver. Izquierda, que ya prácticamente ya están. Nada más tengo que apurar al contratista. Aquí me tiene toda su tierra, míralo. Este también ya está. Me tengo que meter a las esferas. Pero no ha venido. Esto ya estaba. No, todo esto lo hicimos nosotros. Todo esto nosotros lo hicimos. Todo esto no existía. Allá al fondo ves la barda. Sí. Porque allá en el fondo ya está la playa, ya está el mar. Ese es el mar. Entonces allá pues tuvimos que meter ese tipo de barda. Ajá. Ahí está toda la parte del área de almacenamiento y también en esta zona se puede ver el área de tanques. La propia secretaria, bueno, decía, tengo que apurar al contratista porque me tiene aquí toda la tierra. Pues justamente eso es lo que vimos. Vimos a la secretaria Rocío Nale en acción, regañando en algunos momentos a los propios trabajadores que son parte de los contratistas por no estar cumpliendo con sus labores en tiempo y forma. Vamos a ver precisamente el video sobre el área de tanques. Convocamos a los mejores tanqueros del país, porque esto es de especialidad. Sí, claro. Y se reportaron 22 empresas. De esas 22 empresas les pedimos a todos, ahora sí sus antecedentes, dijimos, nosotros no podemos meter una empresa que no sepa de tanques. Se hace la licitación y además se licita todo rápido. Quedan 7 empresas y a las 7 les asignamos sus lugares. Nosotros, Pemex, compró todas las placas de acero porque nos salió mucho más barato comprarlas nosotros a que ellos las compraran. Entonces les dijimos, ya tenemos tus placas de acero, pasa tú por tantos miles de toneladas de acero. Y entonces fueron ellos por sus toneladas de acero que se compró en Pemex. Y entonces cada uno
son de Nuevo León, son de Durango, son de Veracruz y son de Estado de México y de Hidalgo. Son tanqueros así. Y entonces, pues bueno, pues ya se pusieron a trabajar y todos al mismo tiempo empezaron a levantar. Y yo cada semana revisábamos, cada viernes, el avance de cada uno. Y si uno se iba quedando, yo le decía, a ver, ¿qué le pasó? No, pues es que fíjese que la soldadura, a ver, ¿dónde? Entonces entre ellos se prestaban. Hubo una empresa, por ejemplo, de esferas que no pudo, que era de Querétaro, y no pudo, y le dije, pues señor, usted no puede, y usted me va a retrasar toda la refinería, entonces liquiden, entréguele todo el material a una que nos estaba haciendo las esferas, que es el que más avanzó en esferas, y ya nos entregó. Entonces es toma de decisiones todos los días, y todos integrados, todos se ayudan, podrán tener diferencias, pero sabían, va a venir la secretaria, nos va a revisar, préstame cemento, préstame tubería, préstame esto. O sea, entre ellos empezaron, y eso es buenísimo porque todos agarramos el proyecto, todos. Fíjate. Todos agarran el proyecto, también los propios empresarios ayudándose entre ellos para tener a tiempo esta obra que será, yo creo, la obra más importante del gobierno del presidente López Obrador en cuanto empiece a generar pues este combustible que tanto necesitamos para la soberanía energética. Nosotros buscamos a la secretaria de Energía, Rocío Nale, porque habíamos tenido acceso a esta acta de la sesión 998, sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex, fechada el pasado 10 de agosto, donde los consejeros y las consejeras de Petróleos Mexicanos pues recibieron información desglosada de la inversión del proyecto de la nueva refinería, y también se les solicitó que se ampliara el presupuesto en $5,000 millones. Ya había para entonces muchos medios diciendo que esta refinería había aumentado hasta en 200% su costo, que se había elevado a $20,000 millones de dólares, y buscamos a la secretaria para consultarle esta información. Ella nos indicó, pues primero, que estas sesiones del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, ella no participa, se ha excusado de todas ellas por considerarlo un asunto de ética, a pesar de que ninguna normativa mexicana se lo impide. También nos indicó que estaban en todo caso pues digamos que protegidas por la secrecía y la confidencialidad que esto requiere. El acta a la que tuvimos acceso la publicó el propio Petróleos Mexicanos como parte de sus obligaciones de transparencia, y en ella pues se lee que el Consejo de Administración autorizó e instruyó a la Administración de Petróleos Mexicanos para que realice la adecuación presupuestal conforme a la normativa aplicable y realice las gestiones necesarias ante el gobierno federal a través de la Secretaría de Energía, con objeto de obtener los recursos que permitan dar continuidad durante el ejercicio fiscal 2022 de las actividades del proyecto Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, por un monto de $5,617,557,503 americanos y $853,280,920 americanos para su puesta en operación. En esta sesión extraordinaria del Consejo, pues justamente se les explicó a las consejeras y a los consejeros que este proyecto pues consta de 90,000 equipos que justamente al final de la obra se deben realizar pruebas de arranques en los más de 90,000 equipos, así como hacer la primera carga en los reactores con costosos catalizadores que constan de metales preciosos como el platino, que es más caro que el oro, y productos químicos, y ese costo se estima en unos $750 millones sin impuestos. Todo esto pues fue aprobado por los miembros del Consejo. También le consultamos a la secretaria Rocío Nale si además de esa solicitud de ampliación de recursos, pues se había
hecho otras que sumaran estos 20,000 millones de dólares que han dicho algunos medios de comunicación, y ella ya nos explicó que esto es falso. También le consultamos acerca pues de estas versiones que indican que 3 consejeros independientes, Lorenzo Mauricio Meyer Falcón, Lauretzel Castillo Juárez y José Eduardo Beltrán Hernández, habrían votado en contra de esta, de esta petición, de esta solicitud de ampliar el presupuesto. Ella no quiso hablar de eso por la secrecía la secrecía y confidencialidad de que tienen los acuerdos en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, dijo, porque eso es parte de lo que ampara esas reuniones. No confirmó ni negó esa información. Lo que dijo es que el Consejo aprobó ese informe en sus términos, tal cual lo dice la propia acta del Consejo de Administración de Pemex, y que esto incluye la ampliación del presupuesto. También reiteró, por supuesto, lo de las 45 auditorías a esta obra que ella considera es la más auditada de todas las obras del gobierno federal, socio. Y recordar que todo esto se está haciendo con patrimonio público, con el erario, sin que cueste parte del patrimonio específico de Pemex y también sin que se contrate deuda. Es decir, pues este patrimonio quedará, de acuerdo con el propio proyecto, la información que se ha generado, pues todo quedará como patrimonio de los mexicanos y decíamos con patrimonio público prácticamente. Le preguntamos también a la secretaria si consideraba que había un sabotaje y dijo que esto no se puede descartar, que el sabotaje por parte sobre todo de opositores a la Cuarta Transformación pues no se puede descartar. Sin embargo, ellos están trabajando para tener lista la refinería de Dos Bocas y que empiece a producir en 2023. Actualmente se encuentra en la fase de integración y ya lo vimos pues con todos estos tubos, los racks, todo este recorrido que hicimos y que también aquí de forma muy como relámpago les fuimos narrando. Esperamos pues que haya sido importante en el sentido de que nos vamos informando también con esta forma directa de ir a los lugares y observarlos.